Hijo, de las tinieblas brille la luz. Es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de su gloria, que está en el rostro de Cristo, que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se manifieste que lo sublime de este amor viene de Dios, viene de Dios, y que no viene de nosotros, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Atribulados en todo, mas no desesperados, perseguidos, mas nunca abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Así, cuando nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Así, cuando nosotros morimos, el mundo recibe la vida, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Todo su amor
Bienvenidos nuevamente a su programa Con la Biblia y recordemos nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Estamos en esta oportunidad en predios del seminario Cristo Sacerdote y nos encontramos con el hermano Pedro María de Jesús. Hermano, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Martín. Para mí también es un gusto poder estar aquí y poder también saludar a los televidentes. Que el Señor los dé la paz. Listo. Hermano, ¿su nombre, digamos, civil es este? No, nosotros cuando llegamos a cierta etapa de la comunidad que se llama el noviciado, al finalizar esta etapa nos cambian el nombre. Tenemos la opción de presentar una propuesta a la comunidad o si no, darles a ellos que ellos no lo escojan. Ah, qué bonito. Sí. ¿Usted se acuerda de su nombre civil o ya se le pasa, ya usted se llama Pedro y si alguien le dice el otro nombre ya no responde? Sí, ya es difícil. A mí me ha pasado que a veces he estado en una cita médica y he estado en la sala. Sí, y cuando me llaman por el nombre que aparece en la cédula, yo no presto atención porque yo estoy esperando es que me llamen el nombre de la comunidad. El hermano y Pedro. Es chistoso cuando ya caigo en la cuenta de que me llamaron. Yo me llamo así. Ah, bueno, hermano. ¿Por qué se da esta situación de cambiar el nombre? Pues es algo muy bonito porque viene desde muy tiempos antiguos, cuando el Señor, por ejemplo, le cambió el nombre a Abraham. Era Abraham y le puso Abraham. Dios Padre. Sí. Yahvé le cambió el nombre a Abraham. Exactamente. Y asimismo el Señor también, Jesús, le cambió a sus discípulos. Por ejemplo, a Simón le puso Pedro. ¿Qué quiere decir? Roca. Piedra, roca, sí. Y entonces también es algo muy bonito porque es como que uno deja ese hombre viejo atrás y comienza una vida nueva. Sí. Con un nuevo nombre. Deja las amarguras, los vicios, los pecados y comienza a buscar la santidad. Exactamente. Es algo así. Sí. ¿Y Pedro por Pedro del Apóstol? Sí, pues en realidad a mí me gusta mucho la vida de San Pablo. Me ha llamado mucho la atención sobre esa valentía que él tenía para anunciar el Evangelio, ese fervor, ese celo por la salvación de las almas. Sí. Entonces yo quería más que todo era llamarme Pablo. Ajá. Pero en la comunidad ya hay un Pablo. A muchos les gusta ese mismo nombre. Entonces no podía repetirlo, entonces yo dije, bueno, para disimular un poquito ahí, pues me llamaría Pedro Pablo. Y entonces presenté la propuesta a la comunidad, pero ellos no la aceptaron. Entonces el guardián, el que manda en el convento, nosotros lo llamamos guardián. Entonces él me había dicho, bueno, pues ese nombre ya no lo aceptaron. Si usted tiene 3 días para escoger otro nombre, y pídale al Espíritu Santo que le ilumine. Sí. Pero no, fueron pasando 1 día, 2 días y no se me venía ninguno a la mente. Yo dije, no, Fray, más bien escójamelo usted. Eso es lo que yo le dije. Y entonces él dijo, bueno, vamos a esperar hasta más tarde y a ver qué nos ilumina el Espíritu. Y después ya me dijo, no, pues hagamos una cosa, pongámosle Pedro María de Jesús, ya para no molestar. Y Pedro por el apóstol, sí, y María por la Santísima Virgen María, sí, y Jesús por el Señor Jesús. Sí, Señor. O sea que usted tiene una comunidad espiritual muy poderosa en su nombre. Sí, bueno, hermano, nosotros nos reunimos cada domingo para profundizar en el Santo Evangelio. Aquí en el domingo de hace 15 días atrás estuvo el hermano Carlos Vélez de su comunidad. Él nos aclaró algunas cosas, pero hay mucha curiosidad respecto a la comunidad. ¿Usted por qué está sin zapatos? Cuando nosotros estamos, digamos, en la calle, en algún otro lugar, estos signos externos, se llaman así, causan mucha curiosidad a la gente, sí, llama mucho la atención. Sí. Y pues uno se pregunta por qué, ¿no? Y si se pone a profundizar un poquito, por ejemplo, la tonsura, esto se llama la tonsura. Sí, un peluqueado muy especial, ¿no? Sí, la barba y
el cordón y el rosario y también el andar descalzos. Son signos, pues dan un mensaje de destierro, de renuncia al mundo, a la vanidad. Exacto. Entonces, eso fue lo que el Señor nos vino a enseñar, el camino, más que todo poner los ojos allá arriba, en las cosas eternas, como nos nombraba el hermano Carlos, de la homilía que nos dio el sacerdote en el retiro, que dice que debemos tener los ojos en el cielo, pero el corazón allá en la eternidad. Entonces, ese mensaje es bonito porque eso es lo que nos invita el Señor, que no nos distraigamos tanto en las cosas que nos rodean, sino que nuestra atención más que todo debe estar allá, en esa vida eterna, en ese reino, en esa promesa que nos tiene el Señor Jesús prometido, ¿no? Pero los que usan zapatos no pueden hacer lo mismo. Sí, voy para allá. Bueno, es decir, entonces, esto es lo que... Entonces, eso es lo bonito, que este es el signo los signos que le recuerdan a la gente eso, ese morir al mundo. Ah, ya, ahora sí le entiendo. Entonces, quiere decir que nosotros dejamos cosas que nos son beneficiosas, que nos son agradables, para entregarnos a las cosas eternas. Sí, o sea, más que todo como decir que en primer lugar debe estar esa vida eterna que nos tiene prometido el Señor, y ya en segundo lugar esto que ya sabemos que es muy pasajero. Una persona, ¿cuánto puede durar? Como dice el Salmo, el más robusto llega hasta 80. Y entonces, ¿cómo vamos a arriesgar nosotros esa vida eterna por unos 80 años, y acaso 30 años de placeres muy pasajeros? Entonces, lo importante es eso. Nosotros es como el mensaje que a veces produce esto, pero sin embargo también es un acto de penitencia, ¿no? En cierta forma nos ayuda. Hermano, ¿qué es penitencia? Usted dice una forma de penitencia, sí, para que entendamos con nuestros oyentes, televidentes. Bueno, esto también es algo muy bonito, porque el Señor le ha revelado a muchos santos, ¿cierto? Este valor tan grande del sufrimiento. Ah, la penitencia es sufrir de alguna manera por los demás. Bueno, el sufrimiento antes de la venida de Jesús tenía un valor, una interpretación muy distinta. En ese tiempo, el que padecía una enfermedad o un sufrimiento era alguien que era castigado por el Señor, sí, por pecador, porque sí, pero después de que vino Jesús, ese valor del sufrimiento cambió. Cada sufrimiento, cada humillación, bueno, el sufrimiento no solamente está en nuestras partes físicas, sí, el sufrimiento, hay diferentes dolores, hay dolores tanto físicos, dolores morales, dolores psicológicos, incluso se podría decir que el dolor del espíritu, que es el más fuerte, sí, un dolor que no se siente, es cuando el alma ya está a punto de perderse, está muriendo, ya se está preparando para la muerte eterna, sí, que es la segunda muerte. Ir al infierno, sí, en términos más conocidos, ¿no? Sí, entonces una alma cuando está sumergida en el pecado, se puede decir que está agonizando, porque ese dolor es tan terrible que no se siente, la persona parece que está en tinieblas. Ahí es donde hay aburrimiento, donde hay a veces ganas de suicidio, también, donde la gente tiene plata pero siente que le faltan cosas. También. ¿Sí? Y entonces, mientras que este otro sufrimiento, el que el Señor nos ha enseñado, el de la cruz, tiene un valor muy grande. Nosotros, por ejemplo, el andar descalzos, si unimos esto a la humillación del Señor, esto ante el Padre tiene un valor infinito. La humillación del Señor es el sufrimiento de Cristo. Sí. Ah, sí. ¿Cuánto lleva usted andando descalzo, pues, sin zapatos? Más o menos unos 3 años, 4 años, pero hubo un periodo donde me hicieron colocar sandalias como castigo. ¿Y si fue un castigo? Para mí era un castigo ese, ¿sí? Porque yo quería andar sin sandalias. ¿Usted quiere entregarle todo al Señor? Sí, claro. Qué bueno. Hermano, yo le preguntaba a otros invitados, ¿usted qué lo movió a entrar a esta vida tan especial?
¿Hubo algún encuentro místico? ¿Se soñó con el Señor? ¿Estuvo enfermo? ¿Qué pasó? ¿Qué creó esa división en su vida? Bueno, en primer lugar, yo cuando tenía 8 años más o menos, mis papás viven en un pueblo que se llama La Argentina, eso queda en el Huila. Sí. Y entonces mi mamá tiene unos familiares en Mocoa, en Villagarzón, Putumayo. Y por allá mi papá compró una finca. Y para viajar desde la Argentina al Putumayo tenemos que pasar por una vía donde los frailes tienen un convento en la orilla de la carretera a cierta distancia. Entonces, cuando tenía más o menos esa edad, mis papás nos llevaban y estábamos cierto tiempo, luego volvíamos a la Argentina y así nos la pasábamos. Sí. Entonces, en esos viajes, los frailes les colocaban las manos a las camionetas. Sí. Y entonces, eso porque ustedes no pueden llevar dinero, ¿no? Sí, señor. O no quieren llevar dinero para no enredarse en cosas del mundo, ¿no? Sí, esto viene de San Francisco. De la parte del Evangelio. Ajá. Donde dice que el Señor mandó a unos apóstoles a predicar y que les dijo que para el camino no llevaran sandalias, no llevaran túnica de repuesto, no llevaran alforja, no llevaran bordón. Y entonces él eso fue lo que quiso vivir, esa renuncia, sobre todo, pues sí, más lo marcó mucho. Y entonces desde ahí viene como esas ganas de vivir en la pobreza, en esa renuncia. Listo. Y entonces usted vio a esos frailes y dijo, yo voy a ser como ellos. Sí, desde esos tiempos yo sentí mucha curiosidad por mirarlos así. Yo decía, pero ¿por qué andan descalzos? ¿Y por qué con esas ropas? ¿Y por qué con esa barba tan larga? ¿Y por qué la túnica? Y, bueno, perdón, la tonsura. Ajá. Y entonces mis papás nos explicaban, ellos son seguidores de San Francisco. Y nosotros, pues, ¿y quién es San Francisco? Y nos comenzaban a hablar así. Y entonces pasó un tiempo y cuando ya comencé a leer un poco la Biblia, ya comencé a entender, a mirar, a hacer esa comparación. Porque el ideal de San Francisco era vivir el Evangelio al pie de la letra, él decía. Entonces había mucha semejanza entre los primeros cristianos y la vida de San Francisco. Entonces, en ese tiempo cuando uno ya comienza a decir, ay, pero ¿cuál es la religión verdadera? ¿Por dónde cojo? ¿Cuál es la que yo debo seguir? Entonces ahí yo comenzaba a decir, claro, esta de San Francisco, esta religión es la que más se asemeja, la que más me gusta. Además que yo en la Iglesia Católica los he puesto a ustedes de ejemplo que en la iglesia no es por plata que seguimos a Jesucristo, sino que lo seguimos por ser Jesucristo, por amor, porque en muchas denominaciones se ve la plata como una bendición y andan en carros lujosos, con escoltas y toda clase de cosas lujosas, diciendo que es la bendición de Dios, pero Jesús no era así. Jesús era desprendido, Jesús lo daba todo, Jesús no estaba por la plata. Y si algo hay en la Iglesia Católica es que los medios económicos y materiales son para la evangelización. Entonces, ustedes son un ejemplo en la Iglesia Católica. Es en la única iglesia donde hay estas comunidades que se desprenden completamente de lo material y además es la única iglesia donde por 2000 años hay más o menos 1000 cuerpos de santos incorruptos, o sea, de personas que han sido tan entregadas a Dios que el Espíritu Santo ha mantenido su cuerpo intacto. Aquí en Antioquia, en Angostura, el Padre Marianito, porque algunos de nuestros televidentes conocen. Hermano, vamos a pedirle a usted que nos haga una oración para pedir el Espíritu Santo y pasar a la lectura del Santo Evangelio. Aunque quisiéramos seguirle preguntando más cosas. Bueno, yo también dejé como algo incompleto lo que quería decir, pero bueno. Si quiere, haga lo que Dios nos regala todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, sí, cuando me refería al sufrimiento, ¿no? Que hay diferentes clases de sufrimientos. Entonces, cuando nosotros unimos nuestros pequeños sufrimientos al sufrimiento que padeció nuestro Señor en la pasión, en la cruz, esto tiene un valor muy grande ante el Padre, tanto de reparación como para conversión y para todas las necesidades que tiene nuestra humanidad, ¿no? Entonces ahí es donde viene a coger valor el sufrimiento. Cuando nosotros lo ofrecemos por nuestra propia cuenta, ese sufrimiento, estas cositas seguramente que no tienen mucho valor, pero
el valor más que todo es cuando lo unimos a la pasión del Señor. Sí. Porque ahí nuestro Padre, ahí en el que sufre, mira a su Hijo sufriendo. Y ahí es donde se compadece y nosotros nos hacemos más agradables a sus ojos. Entonces este fue el camino que el Señor nos vino a enseñar, el camino del sufrimiento. Mientras que el mundo nos ofrece las comodidades, las riquezas y todas estas cosas, que a la vez pues también según la capacidad que el Señor le da a cada persona de administrar esos bienes que le concede, pues también no son malos, ¿cierto? Pero cuando... Sí, entiendo. Sí, entiendo la idea. Las cosas materiales no son malas porque son materiales, sino por el uso que el hombre les da. O por las circunstancias bajo las cuales consigue las cosas materiales, atropellando a los demás, con la droga, con el trago, con todo tipo de vejámenes a los hermanos. Y lo otro es, ¿qué ocurre con la persona cuando tiene bienes materiales? Entendemos esa apreciación, gracias hermano, y entonces pasemos al plato fuerte de nuestro programa, que es pues el Evangelio, pero antes la oración que le habíamos pedido. Bueno. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí y poder compartir este momento, tanto aquí con el hermano Martín y con todos ustedes los televidentes. Señor Jesús, tú que nos has dicho que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, tú estarías ahí con ellos, sabemos que estás aquí, confiamos en tu palabra. Y también nos has dicho que el Padre conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros nos atrevamos a pedirle lo que creemos que necesitamos. Entonces, en sus manos encomendamos esas necesidades que hay con más urgencia en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro país, en la iglesia, en el mundo entero. Te lo pedimos, Señor, todo en tu nombre. Amén. Muy bien, hermano. Queridos televidentes, en este domingo vamos a profundizar y a adentrarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Entonces, el hermano Pedro María de Jesús nos va a regalar la lectura de este Santo Evangelio, si quieren ustedes corriendo por la Santa Biblia o ya la tienen al lado, para que puedan seguirla. O anótenla en una hojita y ahora la leen. Hermano, entonces háganos la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, hermano. Hermano Pedro, tanto amó Dios al mundo. Usted nos daba unas pistas ahora de qué ocurrió por ese amor, ¿no? Sí, pues el Señor ha llegado a ese punto a ese extremo de que ha dado su único hijo por nosotros. Eso fue lo que... Tanto amor que da un hijo. Sí, ya venía desde el ejemplo de Abraham con Isaac, ¿no? Uno mira esa parte cuando el Señor le da a Isaac ese hijo que él tanto anhelaba tener. Y cuando ya estaba a cierta edad, le pide que tiene que sacrificarlo. Es algo tan terrible para Abraham porque era lo que él más anhelaba tener, porque decía, ¿y a quién le voy a dejar mis herencias? ¿De qué me sirve tanta riqueza si cuando yo muera, a quién le voy a dejar? Tendré que dejarle a mi esclavo mi herencia porque no tengo hijo. Y cuando ya tuvo el muchacho, ya el Señor le pide que tiene que sacrificarlo. Dice que para que ninguno perezca. ¿Qué es perecer? Bueno, esto viene desde el principio, ¿no? Desde la caída.
La caída es el pecado original sí, de nuestros padres, sí. Sí, porque para comprender esto solamente es necesario venir desde allá, ¿no? Porque sabemos, la Biblia lo narra. Primero fue la revelación de los ángeles allá en el cielo, cuando... O sea, la revelación es que se pusieron rebeldes, o, bueno, el Señor... o la rebelión. La rebelión. Sí. Cuando Satanás no obedeció. No obedeció. Se llenó de orgullo, de egoísmo. Sí, pues no pasó como esa prueba que el Señor les puso a sus criaturas seguramente, ¿no? Y entonces ahí fue donde vino esa rebelión y la tercera parte, como nos dice el Apocalipsis, de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles se rebelaron, ¿no? Y entonces ahí hubo esa gran batalla entre San Miguel Arcángel y Luzbel, ¿no? Y de ahí fue donde ellos fueron rechazados del cielo. Y después, cuando ya viene la creación y la serpiente, Satanás, tenta a Eva y la hace caer, ¿no? Y desde ahí ya viene el pecado original, donde cada ser humano que nace viene con esa mancha, con ese pecado. Sí. Y cuando dice que no quiere que ninguno perezca, porque hay gente que sí va a perecer. Sí. Manifiesta el deseo de Dios, pero la realidad es que nosotros tenemos una libertad, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, desde ese momento era necesario la redención. Y ahí es donde el Señor nos manda a su Hijo, que fue nacido de una mujer, para que nosotros, por medio de él, que fue un hombre sin mancha, nosotros también pudiéramos ser limpiados de este pecado original, ¿no? Porque asimismo, como nos dice el apóstol, así como por un solo hombre entró el pecado, la muerte a la humanidad, asimismo por un solo hombre justo, que fue nuestro Señor Jesucristo, entonces las cosas se voltearon, ¿no? O sea, a favor nuestro. A favor nuestro. Gracias a Dios, ¿no? Sí. Ahí hace una advertencia, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Pero entonces, ¿quién juzga? Pues el Señor nos enseña que cada uno se hace responsable de su propia condena, ¿no? Porque Él ha venido a mostrarnos el camino y Él es la luz, a mostrarnos qué es lo que nos conviene. Y si nosotros, por nuestra terquedad, por nuestra obstinación, seguimos, a pesar de que sabemos que si seguimos por este camino nos vamos a perder, entonces cada uno es responsable de su propia perdición, ¿no? Entonces Él no juzga a nadie, nos dice. Nosotros mismos al final de nuestra vida nos vamos a juzgar. Exactamente. O sea, nosotros mismos vamos a mirar nuestra película y vamos a decir, lo hice mal. Sí. Eso es para tenerse en cuenta, para cambiar nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, hermano, para culminar nuestro programa, hermano, hay una curiosidad. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 30 años. 30 años. Y desde los 8 le llamaba la atención los franciscanos. ¿Y cuánto llevan la comunidad de los frailes franciscanos menores renovados? Esa es la comunidad, ¿no? Sí, señor. Desde que inicié así como en la etapa en la que se encuentra el hermano Carlos, yo llevo más o menos 5 años y medio, 5 años pasaditos. O sea que ingresó más o menos a los 24 años, 25 años. A los 26 años. Vea, qué bien, hermano. Sí, hermano, yo le pregunto, ¿usted tuvo alguna experiencia mística a lo largo, desde los 8 a los 25 años, tuvo alguna experiencia mística, que haya soñado con Jesús, que lo haya visto, a la Virgen María? Bueno, pues una vez me pasó algo muy, muy bonito porque a mí me gustaba mucho la filosofía. Sí. Yo siempre sentía esa curiosidad por saber la verdad, la esencia de las cosas, ¿no? Sí. Entonces yo decía, bueno, si me voy para allá a esa comunidad, allá voy a tener el tiempo para hacer mis meditaciones, para hacer indagar. Sí. Entonces, una vez mi papá tenía un librito pequeñito de oraciones
como una especie de catecismo. Sí. Entonces yo le pedí al Señor, bueno Señor, indícame qué es lo que me conviene, qué es lo que debo hacer. Sí. Y creo que hasta recé un Padre Nuestro, no sé, y luego lo abrí. Y ahí me decía palabras del Maestro, decía, hijo mío, si quieres saber mucho, la imitación de Cristo. No, a ver, no, espérenme si me acuerdo. Las palabras decían, hijo mío, para agradarme no necesitas saber mucho. Si quieres agradarme, solo debes creer. Si quieres agradarme mucho, debes creer mucho. Y si quieres agradarme inmensamente, tienes que creer inmensamente. Algo así me decía, pero que no necesitaba saber mucho, sí. Y lo que yo quería era eso, saber la esencia de las cosas. Sí. Entonces, para mí fue algo muy especial porque sí sentí que el Señor era el que me estaba hablando ahí. De hecho, es el Señor que nos habla, de una u otra manera. Él siempre nos está hablando. Hermano, entonces damos las gracias a su comunidad por haberle permitido estar en este encuentro con nosotros. Quiero pedirle un favor y es que usted invite a los jóvenes, les dé un argumento por qué ellos deben entregar su vida a Dios, ya sea en su comunidad, en la vida sacerdotal, en una vida matrimonial de santidad, pero siempre al lado de Dios. Pues sí, pues yo mirándolo desde mi experiencia, la que yo tuve también, sí, uno en los primeros años de su vida uno siente como esa curiosidad por el mundo, ¿no? Tantas invitaciones que nos hace y más que todo pues la satisfacción de nuestros sentidos, ¿no? Y esas ganas de darle rienda suelta a todo lo que nos pide. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta de que esto, como nos dice en la Sagrada Biblia, vanidad de vanidades. Sí, porque todo es un círculo vicioso, como cuando uno se come una comida, algo exquisito, ¿no? Cuando la mira, quiere comerla, saciar, y cuando ya está lleno, ya no quiere más, ya no quiere saber nada de eso. Sí. Y pasa un día y ya tiene hambre otra vez, ¿no? Sí. Entonces es algo que permanece así como en un engaño, ¿cierto? Pues muy temporal. En decirlo así, ¿no? Sí, son cosas muy temporales. Hay unas que son engañosas y otras que son temporales, pero todas terminan. Entonces, y la palabra vanidad, ¿usted sabe qué quiere decir exactamente esa palabra vanidad? Pues cuando yo digo vanidad, yo me refiero en comparación de las cosas que verdaderamente valen, ¿no? Sí. Por ejemplo, decían que San Francisco, como buen comerciante, porque él era hijo de un señor que comerciaba telas, ¿no? Sí. Entonces él decía que el que relata su biografía, dice que Francisco, como gran vendedor, se optó por los bienes eternos, que es el mejor negocio que hay, ¿no? Claro. Entonces los invito a eso, a poner nuestros ojos allá arriba en las cosas que verdaderamente valen, en las eternas. Esto es muy pasajero, debemos saberlo vivir con moderación y con mucha conciencia, saber sí, que en primer lugar debe estar el Señor, de pronto después el estudio y ya luego ya vendrán las demás cosas. Pero primero el reino de los cielos y lo demás ya vendrá por añadidura, ¿no? La palabra vanidad viene de vano, y vano es algo que es como falso, digámoslo así, o que es muy fácil de vencer. De hecho, en la inscripción de un cementerio en un pueblo aparece en la puerta un letrero que dice: aquí terminan todas las vanidades del mundo. Y así terminamos todos los seres humanos, muertos en la carne, pero si hemos cultivado el espíritu, terminaremos vivos en la presencia de Jesucristo. Agradecemos al hermano Pedro, María de Jesús y a su comunidad. Damos también las gracias al canal de la Unión, al Seminario Nacional Cristo Sacerdote y a don William Toro, a todos los que han hecho posibles que en este domingo lleguemos a sus hogares. Les recordamos
Les recordamos que la misa el domingo es la invitación más grande de Jesús para que nos unamos con su cuerpo, tomando el cuerpo y la sangre que están en la hóstia y el vino consagrados. Hermano, ¿usted tenía algo más para decir? Bueno, pues no, solamente quería invitarlos, si algún día los televidentes nos quieren visitar, estamos ubicados por aquí entre Don Diego y La Ceja, en una vereda que se llama El Chuscal. Ahí cerca del colegio El Chuscal, cualquiera les puede dar razón de dónde vivimos. Sí, de pronto si alguien quiere dirección espiritual o compartir con nosotros la Eucaristía, también allá la celebramos los domingos a las 10 de la mañana. Y en semana pues es muy temprano, es a las 6:15. Seguro no muchos van a ir. Sí, pero el domingo sí. Sí, entonces sí, por allá bienvenidos si algún día nos quieren visitar y que Dios los bendiga. Hermano, ¿tienen algún número telefónico? Sí, hay un número telefónico, pero bueno, no me lo sé, lo tengo anotado. En pantalla les aparecerá el número telefónico. Bueno. Entonces, hasta el próximo domingo, Dios los bendiga y recuerden, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Buena semana. Jesucristo nos ha liberado, somos llamados a la libertad, caminando en su espíritu, somos llamados a la libertad. Jesucristo nos ha liberado, somos llamados a la libertad, caminando en su espíritu, somos llamados a la libertad. Jesucristo nos ha liberado, somos llamados a la libertad, caminando en su espíritu, somos llamados a la libertad. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame